Seguro que has oído hablar de Calvino, el reformador protestante, pero ¿conoces los nombres de algunos de sus amigos españoles? Pues hoy vamos a darte algunos. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hace poco se celebró en la Universidad Complutense de Madrid el primer congreso sobre reforma protestante en España. Un acontecimiento que ha sacado a la luz los últimos descubrimientos sobre la aportación de los reformadores españoles a un movimiento, el de la reforma, que cruzó Europa de norte a sur y de este a oeste. Vamos a verlo. Del 2 al 4 de noviembre se celebró en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid el primer Congreso Internacional de la Reforma Protestante Española del siglo XVI. Investigadores de diversas universidades españolas y europeas participaron en un curso con créditos académicos, un esfuerzo por recuperar la vertiente española de una reforma religiosa que impactó Europa a todos los niveles. No sé ya qué llamarle, ¿no? La reforma española. Nada del Estado moderno, de los derechos humanos, de las consecuciones de bienestar social, etcétera, se podrían haber llevado a cabo si no es por el dinamismo que supone ese movimiento de reforma religiosa del siglo XVI. La Universidad de Alcalá experimenta en las primeras décadas del XVI un intenso debate religioso entre las élites intelectuales y humanistas. Buscan una reforma en la Iglesia Católica Española. Allí se exponen las ideas de Erasmo de Rotterdam y también llegan las ideas que Lutero ha presentado en Alemania en 1517. Por una parte se buscaba renovar la espiritualidad de la Iglesia, es decir, lo que la Iglesia institucional ofrecía no satisfacía los anhelos de espiritualidad, de comunión con Dios que muchas personas tenían, y por otra parte también se buscaba corregir los muchos abusos administrativos que existían en la Iglesia Católica desde el propio papado hasta las clases más bajas del clero. En dicha universidad, Juan de Valdés se decanta por la línea protestante. Nace así la Reforma Española en 1529. Es entonces cuando la Inquisición fija sus ojos en él y tiene que huir a Italia. Poco después, se expande el movimiento a Sevilla, donde el doctor Egidio y Constantino Ponce de la Fuente, canónigos magistrales de la catedral, se convierten en piezas claves de la reforma hispalense, al igual que Agustín de Cazalla, capellán de Carlos V, y el funcionario real Carlos de Seso en el núcleo de Valladolid. La reforma española recupera de parte de la Iglesia primitiva el mensaje central del Evangelio, como es la salvación por medio de la fe, es decir, la fe como único elemento para poder encontrar la salvación. Recupera la Biblia como la fuente de enseñanza, la única norma de fe y conducta que el cristiano tiene que tomar para poder incorporar a su vida la fe cristiana. Y por otra parte, pues recupera algo muy importante, como es el admitir y el reconocer y el proclamar que su salvación y su vida espiritual tiene que ver exclusivamente con la gracia de Dios, que nosotros no podemos añadir nada porque todo ha sido hecho por Dios en Jesucristo, y nuestra ventaja, en fin, nuestro privilegio es poder acoplarnos la obra de Jesucristo por medio de la gracia de Dios. En la Dieta de Worms, en 1521, Lutero no quiere retractarse de su fe ante el emperador. Así, Carlos I de España y V de Alemania lucha contra los protestantes en sus territorios del Sacro Imperio Romano Germánico y de los Países Bajos. Quiere erradicar también cualquier atisbo de reforma en España, afán que continuó su hijo Felipe II. Carlos I y luego después su hijo Felipe II ven amenazado un proyecto político que está estrechísimamente identificado con un proyecto religioso. Cuando hablamos del emperador, debemos tener claro que la figura del emperador se justifica porque es defensor de la cristiandad, ¿no? Cuando existen elementos que van contra esa unidad religiosa, pues es cierto
que se ataca también la unidad política. Carlos I se ve legitimado incluso a presidir un concilio que intente unificar en sus territorios ideas y programas políticos, podríamos decir hoy. Sevilla y Valladolid, dos grandes urbes del momento, albergan los principales focos protestantes. Personas de todas las clases sociales se asocian a la Reforma, incluidos importantes miembros de la élite eclesiástica hispalense y la clase nobiliaria vallisoletana. La sombra inquisitorial provoca que profesen su fe de manera clandestina, al igual que en los círculos de Valencia, Zaragoza, Toledo o los territorios insulares. Creo que las consecuencias culturales de la Reforma protestante en España hubieran sido muy grandes, teniendo en cuenta que esa reforma cala primeramente en la clase intelectual, entre humanistas, entre pensadores, entre personas comprometidas con la enseñanza, entre escritores, autores. Es decir, si esos ideales de la Reforma hubieran podido no solamente ser sembrados, sino germinar y dar su fruto, eso hubiese contagiado toda la clase intelectual y a través de ella también la nobleza y, quién sabe, incluso la propia corte, donde humanistas reconocidos también frecuentaban los círculos cortesanos. Desde un primer momento, los protestantes se dedican al estudio de la Biblia. Permitida únicamente en latín, Casiodoro de Reina la pone al alcance del pueblo en castellano en 1569 con la llamada Biblia del Oso. Antes, otros reformadores habían contribuido a este esfuerzo de traducción. Empezamos con Juan de Valdés, que publica ya su primer trabajo en cuanto a esto en Alcalá de Henares en 1529, continuamos con Francisco de Encina, que publica en Amberes todo el Nuevo Testamento, continúa con Juan Pérez de Pineda, cuando en Ginebra publica en 1557 su traducción a los Salmos, y va a tener su culminación en la traducción completa con un equipo de Casiodoro de Reina, que verá en la imprenta suiza de Basilea la Biblia completa y que se conoce popularmente como la Biblia del Oso. Por lo tanto, el hecho de que ese 26 de septiembre de 1569 salga la primera traducción impresa de las Sagradas Escrituras y traducida de las lenguas originales es un legado para protestantes y para católicos. El monasterio sevillano de San Isidoro del Campo alberga a mediados del siglo XVI una comunidad de jerónimos que en su mayoría aceptan las ideas reformadas. 12 huyen de la Inquisición hacia Europa en 1557. Allí sirven como profesores, predicadores, pastores y consejeros espirituales de la nobleza. Además, escriben y traducen libros para fortalecer la fe de los protestantes en España, como años antes hiciera el burgalés Francisco de Encinas. La Reforma hispana, aunque mantiene relación con la europea, tiene sus propios maestros. Cuando Julián Hernández viene con un cargamento de literatura impresa en Ginebra, que le va a costar más de 3 años de prisión en los calabozos de la Inquisición en Triana, y finalmente ser quemado de vivo el 22 de diciembre de 1560, resulta que los títulos que trae son o libros originales, traducciones bíblicas de Juan de Valdés, o libros publicados por sus discípulos españoles, sobre todo Juan Pérez de Pineda, Francisco de Encina y de un discípulo italiano, Bernardino Quino. Se ha cuestionado de si influye más Lutero que Calvino por sus libros en la Reforma Española, y el que quiera leer los Hechos y consultar esas obras, la influencia está clara, literariamente hablando, es superior la de Juan de Valdés. Llega 1559 y Felipe II, en su primer acto en la península como nuevo rey de España, preside el auto de fe de Valladolid el 8 de octubre de 1559. El foco protestante vallisoletano ya había sufrido ese mismo año otro auto, el 21 de mayo. Sevilla vive el mismo proceso con 2 autos de fe, en 1559 y 1560, y también los restantes grupos reformados. La Inquisición, la colaboración de los obispos, de los confesores y el constante apoyo
real de España como bastión de la catolicidad impidió de cualquier forma, cualquier introducción de pensamientos reformados en España, llegando a obstaculizar también muchísimo los intentos también de introducir libros protestantes, que eran en la visión inquisitorial el vehículo de la infección heretical, de la ponzoña, como lo definen los inquisidores. Pero también hemos de pensar en la complicidad del propio pueblo español, un pueblo de por sí fanatizado, ignorante, supersticioso, que directa o indirectamente contribuye a la supresión de la disidencia religiosa. En algunos de los casos que la Inquisición va a tratar, detrás de eso hay delaciones, hay acusaciones que provienen del propio pueblo, incluso de personas cercanas, en cierto modo, a los que van a ser castigados por la Inquisición. El Concilio de Trento, convocado como respuesta a la Reforma protestante, concluye en 1563 y asienta las bases de la Contrarreforma. Así, los monjes españoles exiliados sufren persecución en las naciones europeas católicas. En los países oficialmente protestantes experimentan el rechazo de una parte de sus homólogos. Ese caldo de cultivo los impulsa a defender un derecho fundamental, incluso a través de cartas ante el propio Felipe II. Llegan a postular la libertad de conciencia, que es una gran conquista intelectual que se siembra en el siglo XVI a raíz de las persecuciones religiosas, que nosotros ponemos a la base de nuestra moderna libertad de conciencia. Pero son hilos muy sutiles que se van desarrollando a través de los tiempos y que se siembran justamente en un periodo de persecución y de certezas ideológicas. La Universidad Complutense recuperó durante 3 días la Reforma protestante española del siglo XVI. La sacó del olvido en el que las instituciones la habían mantenido durante siglos. Una página de la historia que tuvo su continuación a mediados del siglo XIX, cuando el movimiento evangélico se asentó definitivamente en España. El pueblo evangélico trabaja para que cada día más iniciativas promuevan el conocimiento de las aportaciones que promovió la Reforma. Como hemos podido ver, los reformadores españoles hicieron una contribución clave a nuestra cultura. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿Qué destacarías tú de la aportación de los reformadores españoles? Pues hay muchos elementos a destacar, pero yo resaltaría 2 de ellos. El desarrollo del castellano como lengua y la libertad de expresión. En el primero, hemos de agradecer el gran esfuerzo que realizaron intelectuales protestantes españoles como Juan de Valdés, Antonio del Corro, Casiodoro de Reina. Juan de Valdés escribió su libro Diálogo de la lengua para dignificar el uso del castellano. Antonio del Corro consolidó la gramática española desde la Universidad de Oxford y Casiodoro de Reina hizo la primera traducción de la Biblia al castellano desde los originales. Es en esa versión que leemos las palabras de Jesucristo que dicen lo siguiente: Jesús dijo a sus discípulos que habían creído en él: si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Todos aquellos hombres fueron movidos por el hambre de libertad. Estaban cansados del pensamiento único de Roma y el miedo a la Inquisición. Fueron valientes hasta el punto de morir por su derecho a disentir y expresar sus ideas. Su astucia removió los fundamentos medievales de la sociedad y creó el camino de la libertad de expresión que tanto valoramos hoy. Así que valga este pequeño homenaje para reivindicar su memoria, con la esperanza de que llegue el día en que se les rinda todo el reconocimiento que merecen. Gracias, José Pablo. A partir de hoy, para terminar nuestro programa, queremos haceros una pregunta que podréis responder a través de nuestro perfil del Facebook, en Buenas Noticias TV. La pregunta para hoy es la siguiente: ¿ha sido lo suficientemente reconocida la contribución de los reformadores protestantes españoles en nuestra cultura? Pues respondednos sí o no en el perfil de Buenas Noticias TV.
Nos tenemos que marchar, pero antes queremos animarte a llamarnos si no tienes todavía este Evangelio de San Juan, porque queremos regalártelo. El teléfono es 91 743 4400 y es un regalo que hacemos para animarte a leer la Biblia. El teléfono, repito, es el 91 743 4400. Tenemos que marcharnos, pero la semana que viene estaremos de vuelta y en esta ocasión para conocer a una nueva familia evangélica. Ellos son Jesús y Clemen y nos van a contar cómo mantienen viva su fe cada día. Os esperamos para entonces. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.